Un establo puede ser la cárcel de tus vacas o la fábrica de oro líquido. Lo increíble es que la mayoría construye sus instalaciones al revés. Aire, espacio y comodidad son ignorados y luego se preguntan por qué su producción cae. Hoy voy a revelarte cómo luce el establo perfecto para vacas lecheras. Y te prometo que cuando veas el último detalle, vas a pensar, ¿cómo no lo supe antes? Empecemos por el elemento que todos ven, pero nadie mira. El aire. Sí, el aire. El primer mandamiento del establo perfecto, y el que casi todos rompen, es la ventilación. Piensa en tu establo no como un edificio, sino como un pulmón gigante. Si el aire está viciado, caliente, cargado de amoníaco, tus vacas se están asfixiando lentamente. Y una vaca que lucha por respirar no tiene energía para producir leche. Es así de simple. El calor es el enemigo número uno. Una vaca lechera de alta producción es un horno metabólico andante. Genera una cantidad de calor brutal. Si no le ayudas a disiparlo, entra en estrés calórico. Y el estrés calórico no solo tumba la producción de leche, destruye la fertilidad. ¿Te ha pasado que en la época de calor tus vacas no quedan preñadas? No es mala suerte, es mala ventilación. Entonces, ¿cómo se soluciona? Altura. La altura es tu mejor amiga. Un techo de menos de 4 metros en la parte más baja es un crimen contra la productividad. Necesitas un gran volumen de aire para diluir el calor, la humedad y los gases. Y lo segundo es la apertura. Necesitas ventilación cruzada, paredes abiertas, cortinas que puedas subir y bajar. El objetivo es que una brisa suave recorra el establo constantemente, llevándose lo malo y trayendo lo bueno. Olvídate de esos establos cerrados y oscuros que parecen calabozos. Eso es ganadería del siglo pasado. La luz y el aire fresco son dinero en tu bolsillo. Y aquí viene el error que comete el 90% de los ganaderos, incluso los que tienen establos altos y abiertos. No fuerzan el intercambio de aire. Creen que con abrir las cortinas es suficiente. Pero en los días sin viento, el aire caliente se queda atrapado arriba, como un globo invisible. La solución es simple y se llama ventilación forzada. Ventiladores grandes, de baja velocidad, colocados estratégicamente para mover esa masa de aire y crear una corriente constante sobre el lomo de las vacas. Esto no es un lujo, es una necesidad absoluta. Ahora que tus vacas respiran, hablemos de dónde descansan. El segundo pilar, el espacio y la comodidad de los cubículos. Una vaca lechera necesita echarse entre 12 y 14 horas al día. No es pereza, es su trabajo. Tumbada es cuando rumia eficientemente, cuando descansa sus pezuñas y, lo más importante, cuando maximice el flujo de sangre a la ubre. Se estima que por cada litro de leche deben pasar 500 litros de sangre por la ubre. Y ese flujo aumenta más de un 30% cuando la vaca está echada cómodamente. ¿Qué significa esto? Que cada hora extra que tu vaca pasa de pie porque su cubículo es una tortura, es leche que dejas de producir. Es dinero que se te escapa entre los dedos. El error más común es diseñar cubículos pequeños. El ganadero piensa, así me caben más vacas. Grave error. Es mejor tener menos vacas, pero increíblemente cómodas. Una vaca necesita espacio para lanzarse hacia adelante al levantarse. Si el cubículo es corto o tiene un tubo en el lugar equivocado, no podrá hacerlo, se sentirá atrapada. Y después de un par de intentos fallidos, preferirá quedarse de pie en el pasillo. Las medidas no son un capricho. Un cubículo para una vaca Holstein adulta debería tener al menos 1,25 m de ancho y 2,70 m de largo total. Pero las medidas son solo una parte de la ecuación. La otra parte es la cama. Podrías tener el espacio perfecto, pero si la cama es dura, húmeda o sucia, acabas de construir un hotel de 5 estrellas con colchones de piedra. Y esto nos lleva al tercer pilar, que es quizás el más subestimado de todos, la cama. La cama perfecta solo tiene un nombre: arena, arena profunda. Sé lo que estás pensando, que es difícil de manejar, que tapa los sistemas de estiércol.
Es cierto, tiene sus desafíos logísticos, pero no hay absolutamente nada, y repito, nada que se le compare en términos de comodidad y salud de la ubre. La arena es inorgánica, las bacterias que causan la mastitis no pueden crecer en ella. Se amolda perfectamente al cuerpo de la vaca, eliminando los puntos de presión, y la mantiene fresca. Una vaca en una cama de arena profunda es el animal más feliz y sano que verás. Los recuentos de células somáticas caen en picado, la mastitis casi desaparece y la producción se dispara. Si por alguna razón la arena no es una opción para ti, la alternativa son los colchones de goma cubiertos con una capa generosa de material absorbente como paja picada o acerrín. Pero atención, la clave es generosa. Un colchón desnudo o con una fina capa de material no sirve. Se ensucia, se humedece y se convierte en un caldo de cultivo para infecciones. Una vaca incómoda es una vaca que no produce leche. Punto. Ya tenemos aire, espacio y una cama de lujo. ¿Qué sigue? El restaurante. El cuarto pilar es el acceso al comedero y al bebedero. Aquí la palabra clave es competencia. Las vacas son animales jerárquicas, hay líderes y hay seguidoras. Si no hay suficiente espacio en el comedero, las vacas dominantes comerán primero, y las más tímidas o las recién paridas, que son las que más lo necesitan, comerán las sobras, o peor, no comerán lo suficiente. La regla de oro es simple. Debe haber un espacio de comedero por cada vaca en el corral. Mínimo 60 centímetros lineales por animal, sin excusas. Y el alimento debe estar disponible las 24 horas. La idea de darles de comer 2 veces al día es otro error del pasado. Una vaca debe comer cuando quiere comer, en pequeñas cantidades, a lo largo del día. Así mantiene su rumen funcionando como un reloj suizo. Y con el agua, la misma historia. Debe haber múltiples puntos de agua, limpios y con buen caudal. Una vaca puede beber más de 100 litros de agua al día. Si tiene que caminar mucho o pelearse por beber, simplemente beberá menos. Y la leche es, en un 87%, agua. Menos agua, menos leche. Es matemática pura. Ya lo tienes casi todo. Tus vacas respiran aire puro, duermen en camas de lujo y comen en un buffet libre sin estrés. Parecería que el establo perfecto está completo, ¿verdad? Pues no. Falta el último detalle, el que conecta todo. El que puede arruinar la mejor ventilación, los cubículos más cómodos y la comida más nutritiva. Y lo peor es que casi nadie habla de ello. Es el suelo que pisan. Piensa en esto. Una vaca lechera camina kilómetros cada día sobre concreto. Del cubículo al comedero, del comedero a la sala de ordeño y de vuelta. Si ese suelo es resbaladizo, cada paso es un riesgo. La vaca camina con miedo, con tensión. No expresa su celo natural por miedo a caerse. Una caída puede significar una pata rota, y una pata rota es el fin de la vaca. Pero el daño más grande es silencioso. Se llama laminitis o cojera. Un suelo de concreto duro y abrasivo, sobre todo si está mojado y sucio, destruye sus pezuñas lentamente. Y una vaca con dolor en las patas es una vaca que no camina para comer, no camina para beber y no se levanta para ser ordeñada. Su producción se desploma, su condición corporal empeora y su vida productiva se acorta drásticamente. Este, amigo mío, es el secreto que te prometí, el detalle que cambia el juego. El establo perfecto tiene un suelo diseñado para la seguridad y la salud de las pezuñas. ¿La solución? Se llama ranurado o rayado del concreto. Crear surcos en el suelo para darle tracción, para que la vaca pise con confianza. Y en las zonas de alto tráfico, como la sala de espera del ordeño, la solución definitiva son los pisos de goma. Son una inversión, sí, pero te pregunto, ¿cuánto vale una vaca de alta producción? ¿Cuánto te cuesta un tratamiento por cojera? ¿Cuánto pierdes cada vez que una vaca no muestra celo por miedo a resbalar? El costo de no hacerlo es mucho, mucho mayor. Así que ahí lo tienes. El establo perfecto no es el más caro ni el más tecnológico. Es el que está diseñado desde la perspectiva de la vaca. Un establo con aire fresco, con espacio para descansar en una cama suave y seca, con comida y agua siempre disponibles sin competencia y con un suelo seguro que cuida de sus patas.
Aire, espacio, cama, comida y suelo. Esos son los 5 pilares. Si fallas en uno, todo el sistema se debilita. Pero si los dominas, no habrás construido un establo. Habrás construido una verdadera máquina de producir bienestar y rentabilidad. Habrás creado tu propia fábrica de oro líquido. Si esta información te ha abierto los ojos, si has descubierto al menos una cosa que puedes mejorar en tu finca, mi misión de hoy está cumplida. Pero esto es solo el comienzo. Hay un universo de conocimiento que podemos explorar juntos. Aquí, en Info Agrícola GT, no solo compartimos datos, construimos una comunidad de ganaderos y agricultores que quieren hacer las cosas mejor, que entienden que el bienestar animal y la rentabilidad van de la mano. Si quieres formar parte de esta comunidad, haz 3 cosas ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo video. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más gente como tú. Y, lo más importante, déjame un comentario. Cuéntame, ¿cuál de estos 5 pilares crees que es el más olvidado en tu región? ¿Qué error has cometido tú y cómo lo solucionaste? Cada experiencia es una lección para todos. Comparte este video con ese amigo o colega ganadero que necesita escucharlo. Juntos podemos cambiar la forma en que vemos la ganadería. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Sigamos aprendiendo.